Bien, muy buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos con el señor Giovanni Fletcher de la Asociación de Consumidores y Usuarios. Precisamente, señor Giovanni, bienvenido a Panamá América para que nos hable un poco sobre esas, más que todo, visiones que usted tiene en cuanto a la moratoria y a esta ley 287 que ya ha sido sancionada por el Ejecutivo. Sin embargo, ya previo a esta entrevista, usted también nos había comentado de que usted siente que hay algunos artículos que aún dejan algunos vacíos dentro de la ley y que pueden de alguna manera u otra perjudicar a algunos de los clientes en los bancos y también a algunos consumidores. Bienvenido y muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, agradeciendo la oportunidad de compartir esta sección con este gran periódico, medio de comunicación. Nosotros, en el Movimiento de Consumidores, específicamente de la Asociación de Consumidores, Instituto Panameño de Derecho de Consumidor y Usuario y PADECU, y igualmente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, UNCUREPA, hemos estado por mucho tiempo esperando o atentos al nivel de desarrollo que desde el punto de vista legislativo se le pensaba o se le dio finalmente al tratamiento relativo a la mora de servicios bancarios, financieros o crediticios en la República de Panamá allende la crisis sanitaria del COVID-19. Dicho eso, estuvimos dándole seguimiento a ultranza a la suerte que la normativa en su momento tuvo, cómo pasó al Ejecutivo, fue vetada, regresó a la Asamblea Nacional, donde finalmente la Asamblea Nacional efectivamente le dio la respectiva cobertura y lo pasó por insistencia del Ejecutivo, que finalmente procedió a sancionarla. En ese estadio observamos que la nueva ley, entendemos la benaventuranza de la misma, entendemos el querer, el actuar por la voluntad y la buena fe de muchos diputados que intentaron enfrentar efectivamente la pandemia y la crisis financiera, crediticia o de forma económica que se surge sobre muchos de los usuarios esos financieros que a la postre están enfrentados a una condición totalmente caótica frente al nivel de problema económico que se surte. Sin embargo, la normativa vigente aprobada tiene algunos ítems que nos llaman la atención y nos preocupa. En principio, en su artículo primero está reseñada o dirigida en principio, si se quiere, a las personas dentro del halo o la suerte o la esfera del sector comercial o mercantil. Dicho eso, la ley cobija de manera perfecta a aquellos comerciantes que de una u otra forma se han visto teóricamente afectados por la crisis económica sanitaria y que a la sazón tienen que enfrentar créditos bancarios, financieros, surtidos por empresas de crédito financiera o en este momento cooperativa que fue agregado finalmente a la ley. Pero en el contexto de lo que se entiende en la Constitución como profesionales liberales, le hace abogados, contadores, ingenieros, arquitectos, etcétera. La normativa tiene, en nuestro criterio, un vacío o un tema de interpretación que nos preocupa al principio, puesto que la ley habla de trabajadores independientes y de un punto de vista semántico, el tema de trabajadores independientes no necesariamente se cobija o se homologa a profesionales ligados a profesionales liberales, porque un trabajador independiente es un discurso que cae a veces en contrasentido y que nosotros entendíamos más ligado, más que nada, a personas en el sector informal, boneros, personas que tenían un tipo de trabajo remunerado, no formalizado, que vendían de una u otra forma un producto, un servicio que no estaba regularizado como un servicio comercial con patente o permiso de operaciones y demás, lo cual crea un halo de confusión y puede crear un halo de complicaciones si el sector bancario, cooperativista o financiero no entiende de manera per se directa los trabajadores independientes homologados a lo que serían los abogados, contadores, ingenieros, etc. Eso en primer orden. En segundo orden, la normativa abre el tamiz para que, bajo el discurso que esta sitúa, cuando pase supuestamente el periodo en el cual la ley cobija, que es de diciembre, a partir de su promulgación, con efecto retroactivo hacia atrás, al inicio de la crisis, le hace marzo, cuando pase ese periodo de tiempo,
en teoría, la ley manda u ordena o llama a que las partes se pongan de acuerdo, es decir, los deudores del sector financiero, bancario, cooperativista, financiero, nos pongamos entre comillas de acuerdo con el sector financiero, cooperativista o sectores financieras. La norma habla, y cita una expresión que es interesante, dice de mutuo acuerdo. Y allí es donde el sector de consumidores nos preocupamos porque las relaciones de consumo tradicionalmente no son relaciones horizontales, son relaciones verticales, es decir, un sector le hace agente financiero, agente económico o proveedor de sector financiero, bancario, cooperativista, ejerce siempre un nivel de mando, de presión o de poder a ultranza frente al sector le hace consumidor o usuario del sector financiero que está desequilibrado en la ecuación financiera que se da. Entonces, entendiendo esto, decir bajo el contexto de la ley cándidamente que se pongan de acuerdo de buena fe o de mutuo acuerdo es un contrasentido cuando las relaciones de consumo, reiteramos, no son relaciones horizontales ni equilibradas, sino verticales donde uno ejerce un poder lamentablemente producto de su capacidad económica sobre otro. De allí que vamos a observar a la postre bancos, cooperativas y financieras leyendo de la cartilla a los consumidores diciéndole cómo van a pagar o cómo quiere el banco que les pague. No va a ser una relación de equilibrio donde uno puede negociar vis a vis con el agente económico diciéndole, hey, yo gano tanto, de comer, para comer necesito tanto, la suerte de todas mis deudas financieras es tanto y por eso a ti te toca tanto. Eso no va a ocurrir. Entonces, dicho eso, en ese estadio, lo que nosotros hemos venido proponiendo hace mucho tiempo es que se recree dentro del sector también financiero, bancario, etcétera, una normativa que permita crear una ley o implementar una ley que llame a regular la posible insolvencia financiera que se va a dar a nivel general entre los consumidores, porque teniendo recursos bajos, mucha gente despedida, mucha gente sin trabajo, mucha gente con contrato suspendido, difícilmente en el mes de enero va a haber la posibilidad de implementar todo ese sinfín de deuda que se va a estar generando y se está generando, más los créditos, más los intereses que van a entrar de golpe, para que los consumidores puedan de una u otra forma sobrevivir a esta avalancha de deuda que van a estar persiguiéndonos. Señor Fletcher, usted me hablaba también de que en el artículo 3 precisamente había otro tema que a ustedes también les preocupaba mucho y era el tema en el que algunos de estos bancos o en algunas de estas empresas, para aquellas personas que tienen sus préstamos, debería haber un intermediario, porque ya como usted lo menciona, va a haber quizás una presión por parte del banco, ojalá que no sea así, pero bueno, esa es la visión que usted está viendo, de que puede haber algún tipo de presión por parte del banco y que no va a ser solamente el ciudadano común y corriente que teniendo un préstamo va a decir, bueno, yo voy a destinar este dinero para este gasto, este otro para este otro gasto y esto es lo que le voy a dar al banco. Quizás esto no es lo que va a suceder, sino que el banco va a ejercer quizás un tipo de presión. Es lo que entiendo que usted nos quiere explicar. En este caso, debería haber entonces un intermediario entre el cliente y también el banco. Sí, lo que nosotros exactamente matizábamos en lo que hemos venido comentando del mundo de consumidores es que se requiere una ley que regule los procesos de insolvencia financiera a nivel de consumidores. En esa ley, como existe igualmente ya normativa parecida en Chile, en Colombia, y en Argentina se está discutiendo exactamente algo parecido, sea en primer orden una entidad pública, en el caso de deuda bancaria, quizás la superintendencia de bancos, con deuda con cooperativa y PACOP, y con deuda con financiera, la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industria, la que sirviese en primer orden le hace árbitro, mediador o conciliador, propiciando una especie de conciliación o mediación general entre el deudor, consumidor financiero y sus acreedores, de forma tal que en principio, vencido el periodo de moratoria, entre comillas, el consumidor pudiese efectivamente llamar a los acreedores, decirle, hey, estoy listo para pagar porque no tengo otra opción, concurrir a estas entidades
en la cual también pueden listarse una forma Codeco y iniciar una mesa redonda en la cual, de manera equilibrada, con un conciliador preparado para ello y asesoría de financistas, contadores y economistas, pudieran establecer una premisa general a través de la cual establecer, ahora sí, de mutuo acuerdo, bajo esa presión, que el consumidor cómo le va a pagar. Si no hay forma de llegar a acuerdos, que la mayoría de los casos esto es muy difícil, entonces sugerimos efectivamente que dentro de una ley que regule la insolvencia financiera, esto pasa a esfera de los juzgados civiles de protección al consumidor, que son juzgados con una visión mucho más preclara en materia de protección al consumidor y con un horizonte de objetividad mucho más alto que los jueces civiles comunes, que son normalmente ejecutores de los bancos. Estos juzgados de protección al consumidor regulados en la Ley 45/2007 puedan efectivamente acoger esta conciliación fallida y con asesoría, léase, de economistas, financistas y contadores, entendiendo la capacidad de pago de los consumidores, su necesidad de la familia, su necesidad de surtir alimentos a sus hijos y demás, proveer mecanismos idóneos de cuotas que los consumidores de una u otra forma pudieran en esa forma pagar sin dejar de existir dignamente. Porque no hay otra forma de que, si no hay forma de mediación objetiva, clara y cierta, los consumidores puedan imponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, debe ser un juez que entienda la materia de protección del consumidor, que entre y provea efectivamente en líneas de acción que sean idóneas con la necesidad y la realidad. Señor Fletcher, estamos en el mes de julio y la moratoria ha sido extendida hasta el 31 de diciembre. ¿Usted cree que en este periodo de tiempo por lo menos se puede llegar a un tipo de consenso o a entablar algún tipo de conversación sobre esa ley de insolvencia que usted menciona? ¿Y quiénes serían las partes implicadas en este caso? Bueno, nosotros, desde el punto de vista del movimiento de consumidores, hemos preparado un anteproyecto de ley basado en un proyecto de Consumer International, que es la asociación de consumidores más grande del planeta, que recoge esta asociación a más de 300 asociaciones de consumidores en más de 105 países. Un proyecto que ya tiene varios años de haber concurrido por parte de Consumer International y que potenció en su momento la ley de insolvencia que rige en Colombia. Nosotros, bajo el tamiz de ese proyecto o anteproyecto de ley, hemos estado tocando las puertas, las que se ha podido, de unos diputados, mostrándole el anteproyecto, y hay algunos que de manera indiciaria entienden la necesidad de este. Nosotros creemos perfectamente que de aquí a diciembre cabe suficiente tiempo para que la Asamblea Nacional entienda la necesidad de este tipo de normativa, se convoque a los sectores afectados, obviamente las asociaciones bancarias, de financiera, movimiento cooperativo, asociación de consumidores, sociedad civil en general, y podamos crear un mecanismo de insolvencia financiera para particulares, para consumidores, porque a la sazón, hoy día en la República de Panamá, no hay una ley que regule la insolvencia financiera de particulares, no comerciantes. Sí hay una ley amorfa, complicada, para mí impráctica, que regula la insolvencia financiera de comerciantes, a hechura de la Cámara de Comercio, pero sí debe ser una normativa en ese sentido que permita a los consumidores poder pagar sus acreencias, eso no hay discusión, pero con la posibilidad de seguir existiendo. En este periodo de sesiones que ya iniciaron también en la Asamblea Nacional de Diputados, ¿ustedes van a presentar nuevamente este anteproyecto? ¿O ya con los diputados con los que ustedes han podido conversar, usted cree que ya esto puede darse una luz, pues como quien dice, al final del túnel? Bueno, nosotros hemos conversado con varios diputados. Estamos rogando que los honorables entiendan la necesidad y que a partir de esta semana, previa organización interna de asamblea en comisiones y todo ese tipo de situaciones, ya tengan ya la tranquilidad para ver este tipo de anteproyectos y que sea potenciado por la mayor cantidad de diputados posible y que no se vea como un querer o una intención por parte del mundo de consumidores, sociedad civil, de blindar a los deudores de su obligación de pagar. Para nada, nosotros creemos que las obligaciones financieras deben ser cumplidas. Para eso existe el derecho en este país, pero frente a la situación del COVID es imprescindible que los consumidores tengamos una forma idónea, justa,
después de solventar nuestra deuda sin dejar de existir. Bien, ya por último, señor Fletcher, también para que nos hable, yo sé que sin duda alguna ya lo han repetido también los propios bancos, los dueños de los bancos, para que las personas se apersonen independientemente del tema que estén presentando en la actualidad, ya sea que hayan sido suspendidos sus labores, estén solamente al 50% o dependiendo de la situación en la que esté ahora mismo el cliente, los bancos han pedido que la persona llegue y tenga de todas maneras esa conversación, haya esa conexión entre el banco y el cliente, pero ustedes como asociación de consumidores, ¿qué otros mecanismos o qué otros, más que todo consejos, también le pueden dar a aquellas personas que en este momento todavía quizás no han llegado a un banco porque quizás independientemente de que hay una ley, no tienen todas las cosas claras? ¿Qué ustedes le aconsejan a este tipo de personas, señor Fletcher? Bueno, nosotros desde el punto de este movimiento de consumidores lo que recomendamos plenamente es, habiendo una ley que suple o suplió el discurso gubernamental allegado por la declaración de principio que dio la asociación bancaria, ya de una ley, por tanto, ya la promesa o la voluntariedad sobre la cual se discutía un poco la moratoria, entre comillas, ya no es así. Hay una ley que en teoría regula el tema, no la suficiencia que nosotros hubiésemos aspirado, porque al final del día el calificador de las condiciones que cada usuario, exceso bancario, financiero, crediticio o cooperativista, se encuentra en la propia entidad privada. Entonces, nosotros hubiésemos preferido que hubiese sido una entidad vinculada al Estado de manera per se. Sin embargo, el consumidor debe acercarse, de llevar todos los papeles que recreen que se adapta a las condiciones que la ley homologa y pide, y exigir que el banco entienda que aun cuando en una familia directamente el consumidor que debe la creencia está trabajando, quizás el papá, la mamá, el cónyuge, la hermana no están trabajando. Por tanto, la carga familiar que antes se repartía entre 3 o 4, posiblemente solamente subyugada ahora a 1. Por tanto, esa persona que aún cuando esté trabajando pudiera en teoría seguir confrontando la deuda, ya no lo puede hacer en igual condiciones. Por tanto, debe esta normativa interpretarse de forma amplia, permitiendo que la unidad familiar siga existiendo, como hemos venido comentando. Bien, le agradecemos, señor Giovanni Fletcher, por esta entrevista y por este espacio a Panamá América. Giovanni Fletcher de la Asociación de Consumidores, brindándonos también no solamente ese pantallazo de lo que ellos pueden prever que suceda a futuro una vez que ya podamos llegar, Dios primero, al 31 de diciembre y se cumpla ya con esta moratoria, sino también algunos consejos para que algunas personas que todavía no están muy claros y no saben qué hacer, se apersonen también a su banco y puedan también de alguna manera tener un tipo de mediación y seguridad en qué es lo que van a hacer de aquí en adelante. Muchísimas gracias, señor Giovanni. Hasta la próxima. Gracias.